Bueno, vamos a dar comienzo. Recordamos un poquito qué es lo que era un vector. Eh, Son cantidades que vamos a utilizar para representar ciertas acciones. Por ejemplo, cuando nosotros habíamos dado el ejemplo de si decíamos que pretendíamos dar un empujón, por ejemplo, a un objeto, ese, ese empujón o jalar de ese objeto a futuro se va a representar con una magnitud eh, vectorial, y esa magnitud vectorial luego vamos a denominarla fuerza, por ejemplo. Y esa magnitud vectorial necesita de cierta definición para que se la comprenda y que quede perfectamente determinada. Y dijimos que para poder definir un vector tenemos que tener una recta de acción, un punto de origen, una dimensión, o sea, representar sobre esa recta de acción una determinada longitud, y ese vector va a tener un principio y un fin. El principio está representado con el origen del vector, y el fin con una punta de flecha que indica el sentido. Entonces, el vector, en su definición completa, como acabamos de decir, tiene que tener módulo, dirección y sentido. Quiere decir que sobre una recta de acción que dijimos que la vamos a representar con una línea de trazo, esto es la línea de trazo, vamos a definir nuestro vector con un origen marcado y con una determinada magnitud que representa la longitud que va a tener este vector, representa esa magnitud, va a representar o va a estar representada en una determinada escala. La punta de la flecha representa el fin del vector y el sentido. Entonces esto representa sentido. Esto es la recta de acción. Este vector puede desplazarse en esa recta, y esto estaría representando el módulo. Entonces, bajo estas definiciones, los vectores se representan, dijimos, con una letra y una pequeña rayita que indica que es un vector. Según la bibliografía también puede aparecer así, con un pequeño vector indicando el sentido. Y este vector tiene que tener, como hemos dicho, módulo, dirección y sentido. Son las cantidades que nos hacen falta para poder definirlo totalmente. Pero ahora necesitamos aprender cómo operar con estas cantidades vectoriales. Y para poder operar, en nuestro apunte vemos que tenemos métodos gráficos y métodos analíticos. Quiere decir que si yo tengo dos cantidades vectoriales, A y B,
y quiero hacer una suma de esos vectores A más B, la suma de dos cantidades vectoriales, me da como resultado otro vector. Por ejemplo, C. Bueno, vamos a aprender ahora a través de métodos gráficos cómo podemos hacer la suma de dos o más vectores. En nuestro caso, el primer método que vamos a desarrollar es el método del paralelogramo. Vamos a ir lentamente en el desarrollo de una primera ejercitación, después en la práctica harán más ejercitación, porque no todos los que están participando de este seminario provienen de escuelas técnicas, en donde se aprende a trabajar, a trazar paralelas. Entonces vamos a ir explicando de qué manera hacemos esa operatoria, y recuerden que estos ejercicios después en la práctica los van a resolver utilizando una determinada escala, por ejemplo, para trabajar en su área de trabajo, en su cuaderno, y se les va a asignar magnitudes. Entonces, este primer paso de operar con vectores requiere de práctica, ¿no? O sea, así como estamos haciendo una primer demostración del método del paralelogramo, luego ustedes pueden realizar, después de que hagan la práctica, con cualquier ubicación de vectores en su área de trabajo, hacer la suma para poder encontrar el vector resultante. Digo suma de dos o más vectores porque ya van a ver a medida que avancemos que, por ejemplo, no me adelanto, para realizar la suma de dos vectores, vamos a utilizar, es conveniente siempre el método del paralelogramo, pero para más de dos vectores se utiliza el método de la poligonal, lo que no quiere decir que no podamos utilizar el método del paralelogramo para sumar 3, 4 o n vectores. Entonces, avancemos con el desarrollo de este método para después de haber visto estos dos métodos gráficos, poder trabajar un poquito con lo que es el álgebra de los vectores y las propiedades que tienen las operaciones. El nombre del método del paralelogramo, como el nombre lo indica, consiste para sumar, como dije, obtener el vector C como suma de A más B, requiere que tengamos como datos, por ejemplo, vamos a tener, yo voy a dibujar el vector A y, por ejemplo, el vector B. Dos vectores cualquiera. Entonces, vamos a ver cómo es el método para poder encontrar nuestra incógnita, que es el vector resultante. Lo primero que tenemos que hacer es, vamos a dibujar un poquito así lo que serían las rectas de acción de esos vectores. Entonces, para poder encontrar el vector resultante, lo primero es fijar un punto desde el cual voy a iniciar el procedimiento, y
lo que necesito hacer es trabajar con el traslado de la recta de acción del vector a partir de ese punto. Entonces, ¿cómo se hace? Fíjense que si yo pongo la escuadra acá, ¿sí? Y apoyo mi recta, mi doble decímetro o la regla sobre uno de los catetos y deslizo la escuadra, lo que voy a hacer es, a partir del punto de origen, trazar una recta que es paralela a la recta de acción del vector A. ¿Sí? Entonces lo que obtuve es una recta paralela. ¿Sí? Esa es la manera de trazar la recta. No hay que hacerlo a ojo, hay que hacerlo utilizando los elementos que tenemos. También podría haber utilizado dos escuadras. Podría haber puesto la escuadra en vez de la de 45 grados, la de 60, y podría haberla trasladado de esta manera. O sea, sobre el cateto menor de la escuadra de 60 y deslizarla sobre la escuadra de 45 y traslado, y con eso me aseguro que las rectas son paralelas. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bien. Bueno, ahora este vector lo tengo que trasladar a esta posición. Entonces, ¿qué hacemos? Yo acá voy a utilizar para marcar, a partir de mi punto de origen, trazo mi vector A y ya lo tengo a partir de mi origen, mi punto de origen del desarrollo del método del paralelogramo. ¿Qué es lo que qué es lo que tenemos que buscar? Tenemos que buscar desarrollar o formar, como el nombre lo indica, el nombre del método, un paralelogramo. Bueno, ¿qué deberíamos hacer ahora? Bueno, debemos hacer lo mismo con la recta de acción del vector B, la debemos trasladar en forma paralela, pero que pase por el punto de origen de nuestro inicio del problema. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Y bueno, si esta es la recta a trasladar y yo me tengo que mover en esta dirección, tengo que buscar de qué manera voy a trasladar la recta. Si lo hago así, ¿está bien? Y me voy hacia allá, voy a ver que acá me queda chico, me queda corto. Entonces, bueno, esto ya no me sirve. Tendré que buscar la manera de poder trasladar esta recta de acción, pero que pase por el punto A. Bueno, entonces voy jugando, ¿sí? Con los elementos hasta poder llegar a este punto, ¿sí? Ahí. Bueno, como tengo que dibujar el vector B en esta dirección, prolongo la recta, y ahora sé que esta recta es paralela a la recta de acción de B. Medimos el vector B, ¿sí? Y lo dibujamos y marcamos, perdón, acá se borró, ¿eh? Entonces tengo ahora los dos vectores A y B que me han dado para la suma, a partir de un punto común, un origen. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, trabajando de igual manera que lo hicimos recién, vamos a trasladar el vector
A, su recta de acción, pero ahora pasando por el final de B, tras una recta. ¿Sí? Y de igual manera, la dirección de B la traslado, pero a la posición que pase por el extremo de A. ¿Sí? Bueno, lo que se observa es que acá hay un punto de intersección. ¿Sí? Lo que ya podemos ver es que tenemos formado un paralelepípedo, ¿sí? Un paralelogramo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, tenemos que unir el origen con los sin tinta. Unimos el origen con el punto de intersección de las paralelas y este sería nuestro vector resultante. ¿Entiende? Profe, yo tengo una pregunta de cómo Sí. trazar, cómo ubicar los instrumentos para trazar el paralelo del vector B. Ahí se me generó una... Bueno. Como les dije recién, lo pueden hacer utilizando las dos escuadras o utilizando la regla y la escuadra. Ustedes lo primero que tienen que hacer es, si esta recta tiene que mover, tiene que trasladarse en una dirección o esta en esta dirección, lo que tengo que ver es sobre qué cateto voy a apoyar mi guía. Si yo tengo que trasladar esta recta en esta dirección, bueno, si apoyo la guía acá, se va a mover así la escuadra. Si la tengo que trasladar así, y evidentemente la guía va a estar sobre este otro cateto. Entonces, esta dirección acá, y sobre esta voy a tener la guía. ¿Se entiende? Ah, sí, sí, profe, ya entendí. O sea, dependiendo en qué dirección tengo que trasladar la recta, es el cateto guía que voy a utilizar. Y las guías las utilizamos con la regla o lo podemos utilizar con las dos escuadras, ¿sí? Que es indistinto. Lo que sí tienen que tener cuidado al trabajar es que no haya desplazamiento. O sea, tiene que ser... hay escuadras que tienen... A ver, yo no sé si acá se va a alcanzar a ver sobre esta, que acá tienen un pequeño bordecito, un canto. Bueno, las escuadras que tienen esos cantos se permiten encajar una con otra para que se deslicen sin que haya desplazamiento. A ver ahí. ¿Ves? Entonces se desliza una sobre otra y en el área, en el cuaderno, sobre la hoja que estén trabajando, va a evitar que haya esos cruces, esos desplazamientos. ¿Se entiende? De esta manera, sí. La parte del resultante ahí, ¿lo puede volver a explicar? Una vez que he trasladado los dos vectores para la suma, A y B, lo que hice es tomar la recta de acción de B y trasladarla, pero a una posición que pase por el extremo de A.
Luego, la recta de acción de A la traslado, pero pasando por el extremo de B. Ahí hay una intersección de las dos rectas que determinan un punto. Entonces, a partir de el origen hacia el punto de cruce de las rectas paralelas a los vectores, queda determinado un vector que va a tener una determinada magnitud, una determinada dirección y un determinado sentido. Ese sería nuestro vector resultante. Profe, Gracias, profe. ¿De nada? tengo una duda. Yo le quería preguntar si estas rectas de acción que nosotros sacamos, o sea, nosotros ponemos para sacar la resultante, las rectas de acción de A y B, que hacemos paralelas a los vectores principales, siempre deben de estar marcadas así, como usted nos mostró, o podemos hacerla una distancia diferente, por ejemplo, al lado o en otro lugar, siempre deben estar. No. Los vectores, como hemos dicho, trabajan o se representan sobre una determinada dirección, ¿sí? Sobre una determinada recta de acción. Esta es la recta de acción de B, esta es la recta de acción de A. Entonces, yo no puedo trasladar un vector si no tengo su recta de acción. Entonces, por ello es que acá está representada la recta de acción de A, ¿está bien? Y esta que está acá, que dijimos, es la recta de acción de B. Si yo no tengo trasladado, lo que yo hago primero es representar la recta de acción y después sobre esa recta de acción, que es paralela a la que contiene el vector A, dibujar el vector A. ¿Se entiende? No puedo dibujarla en cualquier posición, porque el dato que me dan para sumar los vectores es A y B, y esos vectores no tienen cualquier posición en el espacio, o en el plano, en este caso en el plano. Estos vectores están contenidos en una recta de acción determinada. Entonces yo no puedo venir y decir, voy a dibujar el vector A acá así. No, porque esta recta de acción no tiene nada que ver con esta. Son direcciones totalmente distintas. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Ahora, más adelante, vamos a aprovechar el caso y vamos a decir lo siguiente. La pregunta que les hago, esta es la recta de acción. Le llamemos D. Este vector D es igual al vector A. No. No. ¿Por No, qué? ¿Por qué? A no, ver, porque este no. tiene Su dirección. este tiene el mismo módulo. O sea, este vector D tiene el mismo módulo que A. Tienen diferentes posicionamientos, profe. Bueno, entonces, vamos a grabarnos en lo siguiente. Dos vectores son iguales siempre y cuando tengan que igual magnitud, igual dirección e igual sentido. ¿Sí? Sí, Entonces, este vector nunca puede ser igual a este porque lo único que tienen en común es el módulo. ¿Sí? La dirección del vector D no es igual a la dirección de A.
¿sí? Aunque el sentido sea el mismo, sea digamos, de este a oeste, por dar una dirección. ¿Sí? Entonces, para que dos vectores sean iguales, sí o sí tienen que tener igual módulo, igual dirección e igual sentido. Profe, sus paralelas siempre las debemos graficar con líneas punteadas. Mire, yo lo hago con líneas punteadas acá para que, porque si yo hago una línea de trazo, después para dibujar el vector me cuesta, o para que usted lo observe, no se distingue bien, pero en su cuaderno, si ustedes trabajan con lápiz, la recta de acción la pueden dibujar con un trazo bien finito y después remarcar la magnitud del vector, puede ser con el mismo lápiz, con un trazo más grueso. Eso va a depender de cómo ustedes estén acostumbrados o comiencen a trabajar. Hay otras personas, o digamos, otras formas de hacerlo. Dibujar la recta de acción con un color y el vector con otro, pero ustedes están acostumbrados a trabajar con una lapicera de un mismo color, entonces hacen una línea de un trazo finito y sobre esa recta de trazo fino remarcan el vector. Si lo hacen con línea de trazo, la recta con la lapicera, después marcan así, como hice yo, con un trazo continuo, el vector propiamente dicho. Eso lo van a ir manejando ustedes, no es una regla definitiva de que la recta de acción tenga que ser con línea de discontinua, ¿no? Línea de líneas de Bien, bien. trazo. ¿Perdón? Pero ya entendí. ¿Se entiende? Entonces, a ver, yo podría sobre una recta, vamos a ver si acá lo podemos hacer, una línea finita, podría tomar y decir, bueno, sobre esta línea remarco y digo, este es mi vector y esta es mi recta que marca la recta de acción. Hay distintas maneras de trabajar, o sobre esa misma recta, tal vez con un trazo de un... que no tenía tinta. Sobre esa recta puedo marcar un vector, pero con un color distinto. Ustedes manéjense de manera independiente, cada uno, no hay una regla escrita de cómo debemos trazar. Bueno, profe. Y diferenciar las distintas rectas. Lo que no puede estar en juego, o sea, que se haga de cualquier manera, es el trazo de las paralelas. Si son paralelas, las debo trazar con los elementos correspondientes y no decir, este es A y yo vengo y más o menos, no, acá no hay más o menos. Recuerden que estos ejercicios que los estamos haciendo en forma gráfica, después los tienen que corroborar en forma analítica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si esto yo lo sitúo en un sistema de ejes de coordenadas cartesiana, después lo tendré que resolver al problema por el método de las componentes, por ejemplo, rectangulares. Recordemos que en la clase anterior
aprendimos cómo se representa un vector, ¿sí? Si esto es el eje Y y este es el eje X, y vimos que estos eran los vectores unitarios, perdón, Y y J, el vector, si este es el vector A, dijimos A como vector es A sub X en la dirección Y más, perdón, más A sub I en la dirección J. Esta es la manera de escribir nuestro vector en función de las componentes. ¿Cuál era A sub X? Bueno, esto que está acá es A sub X, es la proyección del vector A sobre el eje de las X, y esto que está acá es A sub I, la componente del vector A en la dirección Y. Pero eso lo dejemos para la parte de resolución analítica, es solamente un recordatorio. Cada una de estas composiciones de los vectores va a tener una escritura y una concordancia de esta manera en el sistema de coordenadas cartesianas. Entonces, después tendré que aprender a operar, sumar el vector A con el vector B en función de sus componentes. Bueno, sigamos con el tema del método del paralelogramo. ¿Hay alguna duda respecto a la operatoria y cómo se puede trabajar con las paralelas y que las posiciones de los vectores que me dan, imagínense que ustedes para hacer ejercicios tienen infinitas combinaciones de vectores en el plano para poder practicar. La idea es que practiquen trasladando las rectas de acción y formando el paralelogramo. Voy a ver si puedo mostrarles, tengo una animación, voy a... ¿Qué sucede si ahora nuestro ejercicio nos dice, le vamos a adicionar un vector C, y ahora nuestro problema es encontrar el vector D, que es A más B más C. Ahora ya no tengo dos vectores, tengo tres vectores para realizar la suma. Bueno, lo que podría hacer es resolverlo por un método gráfico que se denomina el método de la poligonal. Ese método consiste en encontrar justamente una poligonal que la voy a realizar con los vectores que tengo de datos, y nuestro vector resultante va a ser el vector que cierre esa poligonal. Entonces, de igual manera que hemos procedido en el método anterior, voy a fijar un punto. A partir de ese punto voy a comenzar a trabajar con mis rectas de acción para trasladarlas a partir de ese punto. Tomaré el vector A, la recta de acción de A, ¿sí?
y la voy a trasladar a partir del origen. ¿Sí? ¿Qué hago ahí? Marco mi vector A, la magnitud que tiene A. Traslado el vector A. Tengo mi primer vector trasladado a partir del punto de origen. Ahora tengo que trasladar la recta de acción de B, pero este método, como dice, es que tengo que generar una poligonal, no la voy a trazar a la paralela por O, la voy a trazar por el extremo del vector A. La voy a trasladar, pero hacia el extremo de A. Bueno, si la tengo que trasladar hacia acá, mi guía va a ser este cateto. Acá voy a tomar la recta B, la recta de acción de B, y voy a desplazar mi regla hasta poder trazar por el extremo de B la recta de acción de el vector B. Y por ese extremo voy a marcar mi vector B. Este sería el vector B. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Y ahora, ¿qué me quedaría? Bueno, me queda trazar el otro vector, el C, que va a ir paralelo y que va a pasar por el extremo de ¿quién? De B. Entonces, esta recta que vamos a hacer así, vamos a prolongar esta recta de acción. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para trasladar esta recta de acción? Y bueno, el cateto guía está acá. Entonces, esta recta que está acá, debería trasladarla, ¿sí? Así, hasta el extremo de B. Y una vez que la he trasladado, este es el vector B, el vector C lo traslado acá. Y este es mi vector C. Este es B y esto es A. Entonces, ya tengo los tres vectores que como el problema de suma y el método es la poligonal, esto es una poligonal abierta. Bueno, para formar una poligonal cerrada, tendría que unir el origen con el extremo del último vector, y este va a ser mi vector resultante, el vector D. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bueno, Sí, sí. entonces, a ver, conclusiones. Profe, Profe, este método se utiliza cuando se suman más de dos vectores, ¿verdad? Ahora eso es lo que quiero rescatar de estos dos métodos. ¿Qué opinan ustedes? Si tienen que sumar 5 vectores, supóngase, ¿por qué método lo harían? polígona. Sí, poligonal. Poligonal. 5 vectores por la poligonal. Profe, Sí. cuando lo vamos trasladando, cada vector lo unimos con cabeza-cola. Cuando van trasladando, siempre
el primer vector lo traslado a partir de un punto de origen. El segundo vector tiene que ir a partir del final, ¿sí?, del primero. O sea, porque la idea es formar una poligonal. Si yo lo trazo por acá al vector B, no voy a formar una poligonal. ¿Se entiende? Siempre Sí, tienen sí, que profe. ir, siempre tienen que ir en forma consecutiva. Donde terminó el primero, paso el segundo. Donde terminó el segundo, trazo el tercero y así sucesivamente si tengo n vectores. Por eso dije recién, si tengo 5 vectores, ¿por qué método lo harían? Poligonal. ¿Y por qué no por el paralelogramo? No sería tan práctico. ¿Cómo, perdón? Y no sería, no escuché a quién habló, no alcancé a ver quién es el que hablaba. Yo, profe. Juan, no sería tan práctico, dijiste, ¿no es cierto? Sí. Claro, no es que no se pueda, ¿sí? A ver, si nosotros volvemos al método del paralelogramo, vemos que cuando usamos el dicho método, yo lo voy a hacer a mano alzada, ¿no? Para no tener que borrar. Y el método del paralelogramo de A y B, hicimos A y por acá el origen trazamos B. Este es B, este es B y este es A. Y después, ¿qué hicimos? Trazamos una paralela AB, una paralela a A y unimos. Bueno, hagamos el método de resolución de la poligonal entre A y B. Sería trazar A y por el extremo de A trazar B. Y después unir. Y sería lo mismo, ¿sí? Porque esto no es ni más ni menos, si acá tengo la proyección, acá tengo B, y esta es la manera en que lo hemos hecho por el paralelogramo. Nosotros podemos utilizar el método del paralelo de la poligonal también para resolver la suma de 2 vectores. Entonces, como bien dijo Juan, hacer por el método del paralelogramo más de 2 vectores ¿es complicado? No, no es complicado. Lo que pasa es que tengo que ir obteniendo resultados parciales. Por ejemplo, para hacer el método del paralelogramo de estos 3 vectores, tendría que hacer primero A, la composición de A con B por el método del paralelogramo y obtener un vector resultante. Luego, ese vector resultante, componerlo por el método del paralelogramo con el vector C. Y así ir tomando de a pares. O sea, el método del paralelogramo se ocupa fundamentalmente para resolver la suma entre 2 vectores. Cuando tengo más de 2 vectores, n vectores, es conveniente resolver el método gráfico por el método de la poligonal. Bien, profe. ¿Alguna duda? No, ningún. Profe, tengo una duda. Nosotros cuando, por ejemplo, hacemos las líneas de acción, ¿eran? Rectas. Rectas de acción. Ajá. Cuando hacemos las rectas de acción, ¿no? Por ejemplo, para pasar el vector A, yo primero trazo la recta de acción y el vector A lo puedo trasladar, o sea, a lo largo de esa recta, ¿no?
para que pueda unir con los otros vectores. O sí tiene que estar a la misma distancia y demás. ¿Cómo a la misma distancia? Claro, porque ¿le puedo dibujar acá en la pantalla? No, yo sé lo que usted me dice. Vamos a borrar. Supóngase que esta sea la recta de acción de cualquier vector, ¿sí? Vamos a dibujar un vector sobre esa recta de acción. ¿A dónde lo puedo dibujar? Y lo puedo dibujar que empiece acá, por eso tengo que tener un origen, ¿sí? Hasta acá, y ese sea el vector. ¿Sí? Pero nada me impide que en vez de haberlo dibujado ahí, lo pueda dibujar acá. Este vector es el mismo que este. Nada más que está aplicado en otro punto. Este empezó acá, pero este lo puedo poner que empiece ahí. Entonces, lo que usted está preguntando es, yo traslado la recta de acción del vector A. ¿Sí? Voy a venir acá y voy a trasladar acá la recta de acción de A. Y usted dice, bueno, la pregunta que está haciendo es, ¿lo tengo que trasladar igual acá? Eso es lo que usted está preguntando, ¿no es cierto? Sí, es eso. No. ¿Por qué voy a trazar una perpendicular y ponerlo igual acá? No. Voy a ampliarla esta recta. No. ¿Qué dice el método del paralelogramo? El método del paralelogramo dice, bueno, tengo que empezar a trasladar, voy a tomar el primer vector y tengo la recta de acción. ¿Dónde voy a empezar el método? Bueno, mire, si yo fijo el punto de inicio acá, a partir de ahí voy a trazar el vector A. Bueno, si este es mi cuaderno o mi hoja, y no lo voy a poner acá el inicio, porque cuando dibuje el vector A se me va a superponer con esto. Entonces, ¿cuál sería el criterio? Bueno, voy a empezar acá. ¿Sí? Porque si yo empiezo acá, ahí podré dibujar el vector A, después por acá podré trazar el B, pero si esta es la recta de acción y pongo el vector acá, ya se entiende. El punto de inicio del método de trabajo gráfico lo fijo en mi área de trabajo, en cualquier punto sobre la recta de acción. ¿Por qué? Y porque yo sé que si esta recta de acción es paralela a esta, si este es el punto de inicio y la magnitud del vector es igual a esta, este vector va a ser igual a este. ¿Por qué? Porque tiene igual módulo, igual dirección e igual sentido. ¿Se entiende, Paula? Sí, profe. Bueno. Entonces, método del paralelogramo para dos vectores. ¿Cómo? Y lo puedo hacer de esta manera, trasladando las paralelas, o con el compás. Cualquiera de las dos formas son indistintas. Método de la poligonal para cuando tengo más de dos vectores. ¿Alguna duda o podemos avanzar? Diga, profe. Bueno. Vamos a ver que la necesidad de operar con vectores
así como cuando ustedes empezaron a trabajar con magnitudes escalares, aprendieron a sumar, a restar, aprendieron a multiplicar, a dividir, todo con números, o sea, con escalares. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es ver un poco el álgebra vectorial referido a qué operaciones tenemos que aprender a hacer con vectores y qué propiedades podemos aplicar en los vectores. En la operación con estas cantidades. Entonces, lo que vamos a proceder a desarrollar es, hemos aprendido a sumar. ¿Y cómo haremos una resta en vez de hacer el vector resultante A más B? Si tuviésemos que representar el vector C como A menos B. ¿Cómo lo haríamos? ¿No iría Bueno. para el sentido contrario? ¿Cómo? ¿No iría para el sentido contrario como negativo? ¿Cómo como negativo? Porque recién las tenía escritas cada una, por ejemplo, A iba para arriba, B iba hacia la izquierda, entonces hacemos el sentido contrario. A la que pida, menos. No, pero ¿de dónde saca que, o cómo sabe que tengo que poner el sentido contrario? Porque estuvimos practicando anoche. Primero vamos a Vimos en la explicar tutoría. porque... No. Vamos a explicar para que todos entiendan, porque si no, no queda claro qué debemos hacer. Primero vamos a entender lo siguiente. Vamos a ver un poquito qué le pasa a un vector, ¿sí? Cuando yo digo, tengo el vector A, por ejemplo, y lo multiplico, supongamos, por un número, por una constante, K, por ejemplo. K por A. K por A va a ser el vector B, por ejemplo. Bueno, pero resulta que el vector K, ¿sí?, puede ser positivo o puede ser negativo. Esto es la operación de multiplicar un vector por un número, por una constante. ¿Sí? Ese K puede ser positivo y puede ser mayor o igual que 1, o puede ser menor o igual que 1. Por ejemplo, si yo digo K igual 3, bueno, B va a ser igual a 3 veces A. Entonces, si yo tengo un vector acá, cualquiera sea, que tiene esta magnitud sobre esta recta de acción, este es el vector A. Bueno, el vector B va a ser 3 veces A. Entonces, 1, 2, 3. O sea que ahora si dibujo desde este extremo hasta acá, este va a ser en rojo el vector B, que es igual a 3 veces A. ¿Se entiende?
¿Qué es lo que hizo esta constante? Lo alargó al vector. ¿Sí? Hizo una ampliación. Ahora, si yo tengo el vector A, este vector, vamos a trazar una recta, y tengo este vector, vector A, pero ahora digo que el vector B va a ser un medio de A, ¿qué va a pasar? Y que se lo va a cortar por la mitad. Entonces, este va a ser, si lo dibujo ahí, este va a ser el vector B igual a 0,5 de A. O sea, cuando la constante es positiva, puede ser que sea mayor o menor, mayor o igual a 1, o ponemos acá, menor o igual que 1. ¿Sí? Bueno, acá va a pasar lo mismo. Entonces, podemos decir en definitiva que la constante K, puede ser mayor o igual que 1, ¿sí? O menor o igual que 1. Entonces, en definitiva, cuando la constante es positiva, los vectores se amplían. Ahora vamos a ver si se amplían o se disminuyen de acuerdo al valor. Pero ¿qué pasa si ahora la constante K es menos 3? ¿Qué pasa ahora? No se amplía, profe, pero para el sentido inverso. Miren. Vamos a poner B igual a menos 3A. ¿Sí? Sí. Esto es lo mismo que poner menos 1, ¿sí?, por 3A. ¿Sí? Entonces, lo voy a hacer a mano alzada para no demorarme. Si este es el vector A, ¿sí?, yo voy a trazar una recta de acción. Pero ¿qué pasa? Que cuando multiplico un vector por un menos 1, lo que hace es cambiar la dirección, perdón, el sentido. Entonces, si este es mi punto de origen, 3A va a ser un vector que va a tener 3 veces esta magnitud, pero en vez de ir en el sentido del vector, va a ir en sentido contrario. Este sería menos 3A. O sea, en conclusión, multiplicar por menos 1 equivale a cambiar el sentido del vector. Entonces, para poder resolver mi problema de una recta, nada me impide escribir esto de la siguiente manera: A más menos B. ¿Qué me está diciendo esto? Que al vector A le tengo que sumar el vector B, pero cambiado de sentido. No de dirección. Cuidado, multiplicar un vector por menos 1 es cambiarle el sentido, no su dirección. Bien, profe.
¿Está claro eso? Sí, sí. Sí, profe. Entonces, si hacemos un ejemplo y tomamos un vector A, ¿está bien? Y tenemos que hacer A menos B y tomo un vector B, ¿sí? Y tenemos que hacer la resta. La vamos a hacer, ¿por qué método? Paralelogramo. Del paralelogramo. Método del paralelogramo. ¿Qué dice el método del paralelogramo? Vamos a tomar el vector A y vamos a trazar su recta de acción y vamos a dibujar sobre esa recta de acción el vector A partir de un determinado punto. Por ejemplo, a partir de ahí y dibujo el vector A. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Trasladar el vector B, pero cambiar la flechita de la dirección del lugar. No. Ahora yo les voy a decir qué tienen que hacer para que en esta primera instancia que ustedes están aprendiendo, no se equivoquen. El método dice que para sumar vectores, debo trasladar, ¿sí?, por el extremo de A el vector B. Entonces, vamos a ver por acá, vamos a ver si podemos, sin que se nos borre, por ahí. Uy. Por ahí el vector, esta sería, ahora la voy a arreglar ahí. Este es el vector A. Y por esta recta de acción, tendría que dibujar, si estaría sumando, este sería el vector B, ¿sí? En esta dirección tendría que colocar B para sumar, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero yo no tengo que sumar, tengo que restar. Entonces, en vez... Espere que hice algo mal. Claro, Trasladé... no. No, trasladé mal. Disculpe. Ahí. Yo corto. Ahí. Ya hice cualquier cosa. Vamos a volver a empezar. Vector A. Por acá. Al trazar el vector esta es la recta de acción de A y esta es la recta de acción de B.
Si yo tuviese que dibujar B, lo tendría que dibujar acá. Pero en esta dirección, hacia la derecha, es B. Pero yo tengo que dibujar ¿qué? Menos B. Entonces, como tengo que dibujar menos B, voy a tomar este vector y lo voy a dibujar en la dirección contraria. Este sería menos B. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfectamente. Entonces, ustedes en el apunte van a ver que tienen dibujado la recta de acción en la que indica la dirección de B y en el sentido contrario el de menos B. Bueno, ¿qué quedaría ahora por hacer para encontrar el vector C resultante? Bueno, sería trasladar una paralela a menos B por el extremo de A, ¿sí? Y luego una paralela a A por el extremo de B, y donde se juntan o donde se intersectan esas dos rectas, obtener los resultados. Entonces, si vemos, vamos a tomar para no... Avísenme ahora cuando se esté viendo. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, profe, ahí se ve. Por ahora, como no tienen la práctica todavía suficiente, acostúmbrense a, si este es el vector A partir de ahí tracen la recta de acción, dibujen el vector B y luego, a continuación, menos B. Entonces, no confundan que por ahí trazan a veces el vector B y le colocan directamente que ese es el menos B. Y fíjense que si tomamos este caso como ejemplo, ese caso como ejemplo y lo hacemos a mano alzada nada más, y decimos, tenemos el vector A, ¿sí? Y el vector B, esta es la recta de acción de B, en esta dirección tengo B más B, y en esta dirección el menos B. Si este es B, el resultado es este, ¿sí? Pero si tomo el vector menos B, si este fuese menos B, el resultado es este. Ahora, este vector no es igual a este. ¿Por qué? Y porque tienen igual módulo, pero tienen sentidos distintos. Entonces, cuidado cuando hagan restas. Cuando hagan restas, acostúmbrense a colocar la dirección del positivo y luego marcar el mismo vector sobre la misma dirección, pero con sentido contrario. Porque multiplicar por menos 1 un vector es cambiarle el sentido. No la dirección. ¿Estamos? Sí. Sí, profe. Entonces, ¿puedo restar haciendo uso del método del paralelogramo? Sí, puedo restar los vectores haciendo uso del método del paralelogramo, teniendo en cuenta que el vector, que uno de los vectores, ¿no? Tenemos que cambiarle el sentido, no la dirección. ¿Lo puedo hacer por el método de la poligonal?
También, profe, sí, se puede. También. Nada más que para hacer por el método de la poligonal, por ejemplo, si este es el vector, vamos a dar acá. Si este es el vector A y este es el vector B, yo lo voy a hacer así a ojo, ¿no? Trazaré desde un punto de inicio el vector A. La poligonal dice que por el extremo de B tengo que trazar una paralela. Ah, bueno, trazo una paralela, ¿sí? Y si voy a hacer A más B, en esta dirección tendría que colocar B. Pero ahora, como es menos B, va a ir en sentido contrario. Esto es menos B. Entonces, el vector resultante, Nos llevaríamos un paso. ¿sí? Sí, profe. ¿Cómo nos ahorraríamos un paso? Si no hacen esto. Claro, pero ¿Eh? yo decía, comparado a lo otro. Claro, sí, pero Paralelo. lo que dice la experiencia es que a ustedes les dicen hacer C igual a A menos B y muchas veces hacen esto, porque se olvidan de cambiarle el sentido. Entonces, por eso digo que por ahora, que no tienen la práctica suficiente, hagan A, esto es B, bueno, en la misma dirección, pero en sentido contrario, dibujo menos B. Después con la práctica van a obviar este paso de dibujar B. Pero por ahora vamos haciéndolo como estamos acostumbrados y no en forma directa, sino siguiendo el procedimiento. Bueno, vamos a empezar ahora con... vamos a ver, cerrar un poco acá de cosas. Vamos Profe, a ver un disculpe, poco... una consulta breve. ¿Está grabando la clase? ¿Cómo? ¿Se está grabando la clase, profe? ¿Ustedes ven la pantalla? Ahí dice que se está grabando. Ah, no la veo. Ahí en la esquina a la izquierda. En el borde superior Sí. izquierdo. Perdón, disculpe. Está bien. Gracias. Vamos a empezar a ver con los vectores qué propiedades podemos realizar. Y ustedes deben trabajar con estas propiedades a partir de los métodos que hemos desarrollado, las propiedades con los vectores. La primera propiedad que hemos visto recién es o qué pasa a un vector, qué le pasa cuando multiplicamos a dicho vector por un número, ¿no? Ese número ya hemos visto que puede ser positivo, negativo, y mayor o menor que la unidad. Ahora se nos plantea una situación en donde queremos saber si la propiedad conmutativa es aplicable a la suma de vectores. Es decir, si yo hago la suma de A más B, si es lo mismo que hacer B más A. ¿Sí? Bueno, acá está demostrado en forma simplificada con el método de la poligonal. ¿Por qué? Porque hemos puesto el vector A continuación el vector B y hemos obtenido la resultante, el valor R. A la derecha debemos hacer la suma de B más A. Bueno, coloco el vector B por el extremo de B, el vector A, y uniendo obtengo el vector R. La pregunta que les hago es la siguiente.
¿Es válida esta propiedad? ¿Cómo voy a verificar esto gráficamente? Bueno, acá, como les digo, está hecho a través de el método de la poligonal. Pero yo podría haber hecho A más B por el paralelogramo y en otro dibujo B más A también por el paralelogramo. Ahora, ¿cómo verifico que esta propiedad es válida? Para decir, ¿se puede hacer o no? Me tiene que dar el mismo resultado, profe. Acá hay un signo de igualdad. Sí. ¿Y cómo verifico yo ese signo gráficamente? La resultante tendría que dar lo mismo en los dos casos. Claro, ¿Qué tendría que dar lo mismo? Tendría que tener el Resultante, mismo módulo. porque si estamos trabajando con escalas, A y B tienen un valor. Entonces sabemos... ¿Cuándo El dos módulo- vectores el son módulo- iguales? El módulo de las dos resultantes tendrían que ser de la misma cantidad y en el mismo sentido, vamos. No, le falta. Y la dirección, profe, falta ahí. Ah, a ver. Si yo hago A más B, obtengo, supónganse, vamos a dejar de compartir. Vamos a borrar acá. Lo voy a hacer a mano alzada también. Si esto es A y esto es B, y digo que tengo que verificar que A más B sea igual a B más A, yo digo, bueno, tomo A y por el extremo de A dibujo B. Y obtengo R. Ahora, por otro lado, tengo que hacer B más A. Tomo B y por el extremo de B dibujo A. Y ahora 1 y tengo R. Para verificar esta igualdad, tendría que verificar los resultados. ¿Cómo es esta R con esta? Y para verificar si se cumple, estos dos deben ser iguales. ¿Y cuántos dos vectores son iguales? Cuando tienen la misma dirección, sentido y módulo. Sí. Exactamente. Para verificar que la propiedad conmutativa para la suma, que es válida, ¿no? Esa propiedad, tendré que verificar que los módulos de R sean iguales, que las direcciones sean las mismas, de hecho lo son porque son paralelas estas direcciones, y que el sentido sea el mismo. Eso se lo graban a fuego. Dos vectores son iguales cuando tienen igual módulo, igual dirección e igual sentido. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, volvemos a... Propiedad conmutativa. Vamos a ver ahora propiedad asociativa. Verificar la propiedad asociativa, dado estos vectores, hacer A más B más C es lo mismo que hacer A más B y luego sumarle C. Igual a A más B más C. O sea, yo puedo asociar esos vectores. De igual manera que lo hemos hecho por el método de la poligonal, tendré el vector A más B y le sumo el vector C. ¿Sí? Y por otro lado, tendré que hacer B más C y sumarle A. ¿Sí? Y después, ¿qué tengo que hacer? Comparar cómo son los resultados. Acá veo que R y R, ¿sí?, tienen la misma magnitud, el mismo módulo, la misma dirección e igual sentido.
Entonces, ¿la propiedad asociativa es válida? Sí, es válida. Estas propiedades... Sí. Disculpe, ¿puede explicar cómo es el procedimiento de esa resultante para llegar a ese resultante? Porque no Aplico... entiendo, claro, yo no entiendo cómo hay tres flechas unidas y no, es como que no entiendo cuál es la resultante y dónde está C. Este es el vector C. Este es el vector A. Este es el vector B. Y este es el vector C. Esto es A más B por el método de la poligonal. Y este es el vector C, entonces obtengo el vector resultante. Lo que pasa es que acá está hecha la construcción definitiva, la construcción total. Bien. Ahora entiendo. Si este es el vector A, este es el vector B y este es el vector C, yo tengo que hacer R igual a más B, A más B más C. Entonces, yo puedo hacer A más B más C o puedo hacer A más B más C. Entonces, para hacerlo, digo A, poligonal. Este es el vector A, por el extremo de A tengo B, entonces acá tengo un vector resultante. Esto es A más B. Esto. Y ahora por el extremo de A más B, por el extremo de este, que es este, tomo C. ¿Y ahora qué hago? Obtengo R. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bueno, ahora, para el otro caso, ¿qué tendría que hacer? Y tendría que hacer B más C. Bueno, tomo B, le sumo C, obtengo el vector B más C. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Por el extremo de B más C, tendría que sumarle el vector A. ¿Cómo hago? Y bueno, tendré que tomar el vector A y obtener el vector resultante. Eso es lo que está hecho acá en el apunte, que está directamente, a ver, lo que está acá en el apunte es que esto que está con línea de trazo, este es el vector A y B, ¿sí? Y acá está hecho con línea de trazo, B más C, y después le estamos sumando A, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, tengan cuidado con esta demostraciones de las propiedades conmutativas, asociativas, en forma gráfica, porque puede ser que en un examen se les pida demostrar las propiedades, alguna propiedad. Por ejemplo, si el problema me dice, demuestre la propiedad asociativa dado los vectores A, B y C, ustedes tendrían que hacer esta demostración utilizando cualquiera de los métodos que se les ha enseñado. O sea, ¿qué significa? Que los pueden hacer esas demostraciones utilizando el método del paralelogramo o la poligonal. No basta aprender los métodos, sino saber qué propiedades puedo hacer o poner en práctica con los vectores. Bueno, esto ya lo vimos.
¿Qué pasa cuando multiplico un vector por un número negativo? Lo que pasa es que acá lo que se demuestra es que el caso de la resta, ¿sí? No es conmutativa. O sea, cuando yo tomo dos vectores y digo A más B, dije recién que A más B es igual a B más A, pero eso se cumple en la suma. Fíjense que en la resta no es igual a ser A menos B que B menos A. Acá tengo el vector resultante A menos B y acá tengo el vector resultante B menos A. Estos dos vectores resultantes R1 y R2 tienen igual magnitud, igual dirección, pero sentido contrario. ¿Sí? El vector R1 tiene dirección que va hacia, digamos, hacia el norte, y el vector R2 tiene dirección hacia el sureste, hacia el noroeste. Estarían en equilibrio, se anulan el uno al otro. No hablo de equilibrio, no sé lo que es el equilibrio. No puedo decir qué es el equilibrio porque no sé qué es lo que es el equilibrio. Y acá está resaltado lo que venimos diciendo desde el comienzo. Cuando dos vectores son iguales. Cuando tienen igual módulo, dirección y sentido. Y acá se ve claramente que las dos resultantes tienen igual módulo, igual dirección, pero son de sentido contrario. Como lo que indica físicamente, se interpretaría como dos acciones totalmente distintas. Es lógico. Si estas resultantes R1 y R2 representan una acción sobre un cuerpo, uno lo va a desplazar en una dirección y otro en otra. Así que a practicar para la próxima clase estas propiedades, aplicando los métodos que se les ha enseñado, el método del paralelogramo y de la poligonal. No dejar de practicar. Bueno, lo que está acá es lo que vimos al comienzo de qué le pasa a un vector cuando se lo multiplica por un número, por una constante, si se amplía o si se reduce, ¿bien? O si esa constante es negativa, cómo cambia el sentido. ¿Sí? Y ya habiendo ustedes practicado estas operaciones y suma, resta, multiplicación por un escalar, en la próxima clase, que es el 2, el próximo sábado, vamos a desarrollar dos operaciones muy importantes entre vectores, que son el